Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Y hoy justamente nos va a desafiar a vivir eso en nuestras vidas, con el ejemplo de algo que nosotros, de una mujer que nosotros conocemos muy bien, una mujer que interactúa con el profeta Elías, pero más directamente esta mujer interactúa con Dios. Y está en el libro de Reyes, capítulo 1, versículo 17. Y es el momento donde el pueblo está pasando en ese momento por una gran hambruna. Había una gran escasez, había una dificultad de conseguir alimentos, de conseguir víveres. Entonces el profeta Elías, como la gran mayoría del pueblo, estaba también batallando para ver la manera en la cual se alimentaba, ¿no es cierto? Y entonces el Señor le da una palabra a Elías, le da un mandato. Y en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, en el versículo, dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿A quién le vino palabra de Jehová? ¿A quién? A Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Quién se levantó? ¿Quién se levantó? Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, Elías tenía sed y también tenía hambre. Y ella le responde: vive Jehová tu Dios, Elías, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco, repite conmigo, un poco, solo un poco, de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. O sea que esta viuda también tenía un hijo a su cargo. Para que lo comamos y que después de eso nos dejemos morir. Para que muramos después de comer esto. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. O sea que Elías le dice: primero dame a mí y después haz para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá. O sea que podrás ir poniendo y poniendo aceite y en la botella siempre quedará lo mismo. No disminuirá hasta el fin, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Conforme a qué?
a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios bueno, gracias porque esta es tu palabra y no es porque es tu Espíritu Santo y no mi voluntad la que debe de ministrar el corazón, comenzando por el de tu siervo. Sé tú obrando conforme a tu propósito y en la necesidad de cada uno que estamos aquí esta mañana, Padre, y que tu palabra viva, cambie, transforme, haga conforme al propósito por el cual es lanzada, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Generalmente un sermón necesita una introducción y parte del propósito de esa introducción es que a ti te llame la atención lo que se va a decir después. Que quedes interesado en lo que después va a venir, porque supuestamente va a fallar todo el sermón. Yo creo que en este caso en particular es más que suficiente lo que acabamos de leer para que a ti y a mí nos llame la atención y nos diga qué fue lo que sucedió ahí, porque de seguro yo en varios momentos de mi vida me encuentro en la condición en la cual está esa viuda. Yo necesito saber qué es lo que sucedió ahí en ese lugar. ¿De qué forma obró Dios? ¿Qué fue lo que hizo Elías? ¿Qué fue lo que hizo la viuda? Para de ahí rescatar qué es lo que yo tengo que hacer. Porque en esta ocasión, esta viuda con su hija fue llevado a una situación límite en donde parecía no haber más ninguna otra opción para solucionar su condición. Sin embargo, no es únicamente limitado a esta viuda y a este hijo, sino que yo creo que hay varios momentos en donde nosotros, como hijos de Dios, necesariamente somos llevados a situaciones límites en donde decimos, ¿sabes qué? Es tan poco o nada lo que hay como recurso, o es tan poco o nada lo que puedo hacer, que lo único que me queda es resignarme y decir que pase lo que tenga que pasar. Esta viuda dice, ¿sabes qué? Yo tengo poco o prácticamente nada, que lo que voy a hacer con ese poco es cocinármelo, comérmelo yo y mi hijo y dejarnos morir. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que podamos hacer, porque es demasiado poco lo que tengo. Y yo no sé tú, pero yo me encuentro en ocasiones, en momentos en donde digo, ¿sabes qué? Es tan poco el recurso que tengo, es tan poco o nada lo que puedo hacer, que prácticamente la postura más lógica es resignarme. Pero sin embargo, nosotros vemos la postura que ella tomó, todo dio un giro completamente contrario. No fue conforme a lo que la mujer esperaba. No se comió su torta y murió junto con su hijo, sino que vio la gloria de Dios y experimentó el milagro por medio de Elías, pero de parte de la mano de Dios. Y si bien voy a aclarar esto, yo no puedo esperar que va a ocurrir exactamente lo mismo en cada situación que yo pase en mi vida, ni tampoco tú puedes esperar que pase exactamente lo mismo en cada situación que ocurre en tu vida. Yo te aseguro algo. Dios nos está queriendo enseñar algo mediante esta situación. Porque es algo que lo vemos plasmado no únicamente aquí, sino en todas las escrituras. Cómo Dios, con tan poco, puede hacer algo tan grande. Por eso el título del mensaje de hoy es: cuando un poco es todo lo que necesitas. Cuando un poco es todo lo que necesitas. Y esta mujer representa a todo aquel que está pasando por algún momento, o ha pasado, o pasará por algún momento
tan complicado en su vida. Puede ser en su vida espiritual, una crisis de fe. Puede ser un problema en su salud, la noticia de un mal terminal. Puede ser una situación financiera que te lleve realmente a la escasez extrema. Puede tener la desesperanza que tienes tú, tal vez, de que algo en tu vida pueda cambiar. Tal vez tú dices, yo he esperado tanto tiempo el poder casarme y los años pasan y todavía yo no he visto a aquel hombre o aquella mujer que el Señor tiene para mí. Y tú llegas al punto de la desesperanza, de la resignación, al punto en el cual llegó esta mujer, decir, bueno, lo único que me espera es que pase lo que tenga que pasar. Me voy a hacer un pan para mí, otro pan para mi hijo y dejarnos morir. No me voy a esforzar por más nada pueda suceder. Esta mujer representa a todo aquel que cree que es tan poca la posibilidad de que su hijo o su hija venga a los caminos de Cristo porque está tan lejos que ya se ha resignado. Representa a aquella esposa o esposo que dice, ¿sabes qué? Yo no veo cercano o más lejano cada vez el hecho de que mi esposa o mi esposo venga al conocimiento de Cristo, que esté firme en la iglesia como yo estoy, que muchas veces dice, yo ya no tengo forma, no hay manera, tengo tan poco o nada que pueda hacer que lo único que me queda es resignarme y que pase lo que tenga que pasar. Representa aquel matrimonio que tal vez pasa por una crisis tan grande, un desierto tan árido, que dicen, ¿saben qué? No hay posibilidad de que sea restaurada nuestra relación. Y vuelvo a repetir algo, si bien yo no puedo esperar que pase exactamente lo que pasó con esta viuda, sí, yo tengo mediante su historia mucho que aprender. Aprender del Dios que con poco puede hacer todo lo que yo estoy necesitando. Aquel Dios que para alimentar prácticamente 12,000 personas les fue suficiente 5 panes. Y como si no fuera poco, después de que ellos se saciaron, recogió 12 cestas de panes que le habían sobrado. Porque lo que es poco para nosotros es más que suficiente para Dios. Más que suficiente. Y vuelvo a repetirles, revemos este principio en todas las escrituras. La importancia de lo poco, de lo insignificante, de lo que prácticamente no tiene valor. Y esto también se aplica a lo que tiene una connotación negativa. Y aunque yo no me voy a enfocar en esto, porque no es esto lo que ocurrió en la vida de la viuda, el Señor también nos alerta de lo poco negativo o lo poco malo también es lo necesario para causar un gran mal. Jesús les advierte de estos, aquellos que lo escuchaban en su tiempo, y les dice, tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. Después se nos da puntualmente 2 pasajes por lo menos en donde se entiende con claridad esto, aunque nosotros podemos igual entenderlo sin ellos, pero el apóstol Pablo dice, tengan cuidado con la levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y los discípulos en su momento primariamente no entendieron de a lo que Jesús hacía referencia, pero Jesús le estaba hablando de esta levadura dañina, la enseñanza y la doctrina
de los fariseos y los saduceos. Tengan cuidado, les dice Jesús, del legalismo. Tengan cuidado del que insiste que debe de agregarle a la obra de la cruz de Cristo obras humanas para la salvación. Tengan cuidado con todo aquel que enseña cosas que, aunque parezcan sutiles y de no mucha importancia, te llevan lejos de la fe en Cristo Jesús. Tengan cuidado, ¿por qué? Porque es suficiente un poco de levadura, un poco de doctrina pervertida, un poco de enseñanza que no proviene de Dios, sino de las tinieblas. Es necesario un poco para que tu vida espiritual comience a contaminarse. Gálatas 5:9, donde se nos dice justamente el apóstol Pablo, a aquellos Gálatas que se habían dejado infiltrar por los judaizantes. Y déjenme decirle que si los judaizantes estaban eran algo muy común en la iglesia en sus comienzos en el primer siglo, ni hablar de en estos tiempos de ahora. El judaizante de hoy te dice, sí, cree en Jesús. El judaizante de hoy dice, sí, Jesús es el Señor. Sí, Jesús salva, pero también tienes que guardar los mandamientos. Pero también tienes que participar de las ceremonias y los rituales del judaísmo. Pero si nosotros no somos judíos, pero también son necesarios. Y sutilmente te van enredando para que tú empieces a creer que hay una espiritualidad superior en eso. De que porque justamente es como trabaja la levadura. Te hace creer que has entrado en un conocimiento que nunca antes fue revelado. Que la iglesia por 2000 años estuvo en el error, que la iglesia estuvo corrupta, mas ahora se ha redescubierto. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice lo contrario, nos dice que si aún uno de nosotros o un ángel del cielo te predica un evangelio diferente, que sea maldito. El apóstol Pablo repite, y les digo una vez más, si aún nosotros o un ángel del cielo se te aparece y te predica un evangelio diferente al que te ha sido predicado, cuál evangelio, que Cristo murió conforme a las Escrituras y por Cristo hay salvación para nuestras almas, si te predica un evangelio diferente, sea maldito. Porque lo poco también tiene su poder para hacer aquello que es malo en nuestras vidas, que perjudica nuestras vidas. Tal vez tú dices en tu vida espiritual, bueno, solamente es un poco. Pero ese poco puede causar un gran daño. Pero el tema de hoy es lo contrario. Como ese poco en la vida de esta viuda fue lo necesario para vivir lo imposible de parte de Dios, salvar su vida y la vida de su hijo. Y no solamente de ella, sino también de Elías. Porque mira qué interesante, yo en esto pienso que a veces que Dios tiene un cierto sentido del humor. Sí, yo creo que Dios tiene cierto sentido del humor también, porque uno diría, Dios está bromeando con Elías. Porque él va y le dice a Elías, he aquí ve a la ciudad y una viuda te mantendrá. Yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Y yo si fuera Elías, yo pensaría, bueno, fue una viuda que tuvo una herencia. ¿No es así? Fue una viuda, es una viuda, bueno, que quedó en una buena posición económica. Pero resulta que dice Dios, le he dado orden a una viuda que se sustente. Y esa viuda ni siquiera tenía para sustentarse ella. Hoy nosotros lo leemos y decimos, oh, wow, sí, el poder sí, pero estando en ese momento y esa situación, dice, no, Dios, espera, ¿cómo es? O sea, tú tienes un sentido del humor un poco. Él ha dado orden a una viuda para que se sustente. El obrar de Dios no siempre viene de dónde o de quién nosotros esperamos. Es más, en ocasiones viene de donde menos nosotros esperamos que va a venir. Esa es la forma en la cual el Señor obra.
Uno esperaría que la persona menos indicada para que sustente a otra es la que no tiene nada, ni para sustentarse ella misma. Pero en esta forma Dios nos está enseñando, ¿sabes qué? Yo me proveo y yo hago de forma, de maneras y usando medios que a veces no son los que tú estás esperando. Nosotros esperamos que venga algún cambio para nuestras vidas por un nuevo gobierno, por alguien que favorezca tal vez aquellas cosas que nosotros estamos necesitando, ya sea en el aspecto que sea de nuestras vidas. Tal vez uno dice, bueno, ¿sabes qué? Yo necesito un mejor seguro de salud y si estuviese tal gobernando, yo tenía mejor un seguro de salud que tanto lo estoy necesitando. Y confiamos, ¿verdad? Que de parte de algún gobierno va a venir eso. Y esperamos que de ahí venga la respuesta. Esperamos que la solución venga a veces de una fuente de trabajo y decimos, bueno, si yo tuviese esa fuente de trabajo, esa puerta de trabajo se abriese, yo ahí sí obtendría aquello que estoy necesitando para este momento. Pero ¿sabes qué? Dios está enseñando aquí que Él se provee, Él hace, usa medios y maneras contrarias a las que nosotros creemos y esperamos. Porque Dios nos sorprende, Dios nos muestra que su mano es por encima y dispensar. Si nosotros determinamos la forma y los medios que Dios usa, Dios no necesita Abraham no conocía esa tierra, nunca le había ido a Google Maps para decir, oh sí, wow, qué tremenda tierra. Y le dice, de esa tierra fluye leche y miel. Pero lo que hace Abraham sin conocerla, sin ni siquiera saber que existía esa tierra, toma su parentela, toma su familia y parte hacia ese lugar que Dios le había dicho. Dios se provee de maneras, usa personas en muchas ocasiones para hablar a nuestras vidas, las cuales nosotros a veces creemos que son las menos indicadas. Yo presto mucha atención a veces cuando personas me hablan espontáneamente. Y no quiero decir con esto prestar atención a tonterías, ¿verdad? A pavadas, no. Uno sabe, identifica cuando son cosas que a veces Dios en cierta forma te la está enviando por una persona. Dios se provee de sus formas. Dios sabe los medios. Nosotros tenemos todo calculado para muchas veces decir o llegar a la conclusión de que algo realmente va a dar resultado, pero Dios no opera así. Nosotros vemos porcentajes y probabilidades para ver si algo realmente va a funcionar, mas Dios no ve así. Dios se usa y se provee de los medios que Él ve que son necesarios y muchas veces son contrarios a los nuestros. En primer lugar, nosotros lo que vemos, tanto en Elías como en esta viuda, para poder ver el obrar de Dios y vivir el obrar de Dios en sus vidas, que no tuvieron en poco lo poco. No tuvieron en poco lo poco. Una vez que Elías recibe la orden de parte de Dios, y también una vez que la viuda recibe la orden de parte de Dios por boca de Elías, no argumenta. No le dice, bueno, Dios, ¿y esa viuda, cómo es la historia? Que solamente, ¿cómo es que sucede esto? La viuda, una vez que recibe esta orden de parte de Dios por medio de Elías, no empieza a decir, pero bueno, ¿y cómo esto va a ser? Porque si te doy a vos primero, ¿y yo qué? ¿Cómo es que va a suceder después de eso? O sea, no argumentó, no empezó a ver, dando diferentes razones lógicas para no hacer aquello que le estaban pidiendo. Su postura con lo poco fue la postura correcta.
si bien se había resignado y había dicho, ¿saben qué? Yo de aquí hago mi torta y me muero. En el momento en el cual recibe la palabra de parte de Dios, la toma. Con lo poco. Tengo un poco de harina. Tengo solamente un poco de aceite, tan poco que voy a hacer una torta para mí, mi hijo y morirme. Pero el comportamiento en lo poco determina si estamos preparados para lo mucho. Puedo volverlo a... La postura que yo tengo, cómo me comporto, con lo que yo considero tan poco, determina si estoy preparado para lo mucho. Si tú estás esperando algo que tú creas suficiente para que Dios obre, yo quiero decirte algo. No estás poniendo tu fe en Dios, sino en lo que tú crees que es suficiente, en tu propia medida, en tu propio estándar. Nuestra postura con lo poco, nuestra postura con lo que parece que nada se puede hacer, es lo que va a determinar si realmente estamos preparados para lo mucho. Jesús habla de esto en Mateo 25, 23, dice, su Señor le dijo en la parábola de los siervos, aquellos que habían obrado correctamente. Dice, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La forma en la cual nosotros actuamos con lo poco es lo que va a determinar realmente si estamos preparados para lo mucho. En ocasiones caemos en el error de creer que Dios está atento a la postura que tenemos a lo mucho. Cuando tenemos mucho. Pero no es así. Porque nuestro corazón es lo que realmente determina la condición en la cual nosotros nos encontramos. Y eso se va a ver reflejado no en lo mucho solamente, sino también en lo poco. Oh, si yo estuviera, ¿verdad?, en una iglesia grande, grande, de esas que tienen de todo, esa iglesia grande y que tienen predicadores famosos, yo ahí sí cumpliría con mi ministerio y mi llamado como debe de ser. Pero estoy en esta iglesita. Cuando crezcamos y seamos muchos, oh, yo ahí sí voy a hacer. Yo ahí sí me voy a comprometer. Entonces tú no te estás comprometiendo ni haciendo por Dios ni para Dios, sino que estás haciendo para aquello que tú consideras que debes de hacer. Oh, y si yo tuviera mucho dinero, si me ganara la lotería, yo lo primero que haría sería comprar un predio para que se construya una iglesia. Es más, a mí me han preguntado a veces, ese pastor dice, si yo me gano la lotería, ¿usted aceptaría las ofrendas? Y le digo, claro, ¿y por qué no? Si no fui yo el que jugué. Claro que sí. Y las administraríamos muy bien. Pero difícilmente creo que te ganes la lotería. Porque Dios está primero mirando cómo tú te comportás con lo que tú consideras poco. Y esto no es para decir, bueno, me voy a comportar bien, voy a administrar bien, voy a ser generoso con lo que es poco para que juegue la lotería y Dios me dé mucho. No, 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 mi amada. No, no es así. Pero la forma en la cual nosotros nos manejamos con lo que consideramos poco o insignificante realmente es lo que deja en evidencia si Dios puede poner sobre mí mucho.
Si yo estoy esperando a que para ir a cambiar, para hacer cambio que realmente debo de hacer y sé que es correcto delante de Dios, déjame decirte algo, eso está mostrando realmente que tú no estás preparado para que Dios ponga mucho sobre ti. Oh, yo si tuviera el esposo como aquel, o la esposa como aquel, yo ahí sí realmente sería de tal forma o sería un buen esposo, una buena esposa, pero usted no sabe lo que me toca a mí. No, lo único que sé es lo que le tocó a la otra persona contigo. Porque si no estás sabiendo ser agradecido a Dios, con quien Dios puso a tu lado, esperando que haya un cambio para ahí sí serlo, para ahí sí valorar, para ahí sí ser un buen esposo, una buena esposa, yo déjame decirte, eso está mostrando que Dios necesita formar más y más tu carácter. Nosotros muchas veces valoramos, ponemos como mejor aquello que Dios todavía no nos ha dado. Tenemos en poco lo que Dios ya nos ha dado. Y saboteamos o nos saboteamos a nosotros mismos queriendo más de parte de Dios. Y mientras dicen, mira, tu actitud solamente está mostrando de que tú no estás preparado para eso. Pero la postura en este caso, tanto de Elías como con la viuda, fue de aquel poco tener una postura correcta. Y cuando Elías le dice a la viuda, ve y hazme primero para mí y después te haces para ti y para tu hijo. El versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que hizo esta mujer para vivir aquello que Dios quería hacer en su vida? Fue obediente a la voz de Dios. Hay que ser obediente, amados hermanos, a la voz de Dios, al mandato de Dios, inclusive cuando no entendemos. Porque yo quiero preguntarte, ¿quién puede entender algo como esto? ¿Quién puede entender que vaya a venir aquel hombre, aquella persona enviada por Dios que supuestamente viene a traer la bendición para tu casa en un momento difícil? ¿Cómo yo puedo creer que va a ocurrir algo a mi favor si esta persona me está pidiendo que primero le dé a él? Y yo le había dicho anteriormente que la única harina que tenía era para comer una torta y morirnos, pero él me está pidiendo que le dé primero a él. ¿Cómo es que hay algo aquí que no cuadra? No está entendiendo Dios, no está entendiendo Elías de que yo no tengo ni siquiera para nosotros como para que encima darle a él, pero no solamente eso, sino que darle primero a él. Pero acá nos muestra algo que también está en todas las escrituras, la importancia de la obediencia, inclusive cuando nosotros no entendemos. Y la obediencia es fe. La obediencia significa que yo estoy poniendo eso que tengo en las manos de Dios. Y yo te aseguro algo, que cuando ponemos lo poco o prácticamente lo nada, aquello que está destruido en las manos de nuestro Señor, en las manos de Él pueden ocurrir grandes cosas. En las manos de nuestro Señor lo poco se hace más que suficiente. Pero ¿sabes qué? Yo necesito obedecer. Yo necesito confiar, yo necesito soltar, necesito tomar una acción. No es con la buena intención de decirle, ¿sabes qué, Elías? Yo tengo el mejor de los deseos de hacerte una torta. ¿Sabes qué, Elías? Yo tengo el mejor de los deseos que te comas esa torta calentita, pero no puedo dártela. Porque si te doy a ti, Elías, me voy a quedar sin comer yo y también mi hijo. No, hermanos, hay que hacer. La fe es hechos. La fe camina. La fe tiene obras. Por eso nos dice Santiago nos dice justamente que la fe sin obras
No es fe, es muerta. ¿Cómo yo puedo decir que Cristo me ha alcanzado, que he conocido la salvación tan grande, la benignidad de mi Señor, que soy nueva criatura, pero no hay ninguna evidencia en mí, no hay obras en mi vida? ¿Cómo puedo decir? Hay algo que no cuadra. La salvación se debe reflejar en nuestras vidas con obras que evidencien que han sido salvos. No son obras para salvación, sino son obras consecuencia, fruto, resultado de que he sido salvo. Porque he sido salvado, mi vida ha sido cambiado. Porque antes estaba muerto, pero ahora vivo. Hay una diferencia. Y en este caso nosotros vemos que esta mujer obedece lo que Elías le estaba diciendo. Y lo más sorprendente de esto, ¿sabes qué es? Que esta mujer no era israelita, no era del pueblo de Dios, era gentil. Uno podría decir, bueno, estaba entrenada, por eso le dice Elías, le dice, tú Dios, ese es tu Dios, no es mi Dios. Pero vemos aquí la gran misericordia y amor de Dios, de inclusive obrando en aquellos que no son su pueblo. Y esta mujer obedece. Es tan simple como esto, hermanos. No se puede esperar ver el obrar de Dios en mi vida y en las situaciones de mi vida. Yo no puedo esperar que Dios obre si yo no hago lo que Él me dice. Es tan simple como eso. Va a quedar como una fe utópica, pero no viva. No puedo esperar el obrar de Dios en mi vida si yo no hago lo que Él me dice. Aunque esto parezca incoherente, aunque esto todos crean que es contrario a lo que verdaderamente debía de hacer, si tiene el respaldo de la palabra de Dios, hay que hacerlo. El pensamiento popular nos lleva a no perdonar a aquellas personas que nos han hecho daños más, a decir, ¿sabes qué? Esa persona no se merece mi perdón, más Dios nos dice que debemos de perdonar a nuestros ofensores, a nuestros deudores, así como nosotros también somos perdonados. Además, Dios dice que para nosotros ser perdonados debemos de perdonar. Y muchos pueden creer y decir, no, eso es una completa locura. Eso fue lo que explotó justamente la cabeza de Nietzsche, de este filósofo alemán anticristiano, el autor de esta famosa frase, Dios ha muerto. Él debe tener en alta estima como algo valioso el carácter de un hombre cristiano que es llamado a ser humilde, que es llamado a servir, que es llamado a tantas cosas que por lo contrario debe de tener una estima alta, debe de tener a alguien que se pone por encima de los demás. Él llamaba al carácter de un hombre, una mujer cristiano, el carácter de un esclavo. Pero no un siervo como nosotros lo vemos a la luz de la Biblia, sino como alguien, un esclavo que realmente miserable. Él veía al amo como aquel verdaderamente que todos deben de ser. Y bueno, su filosofía hasta el día de hoy, más hoy en día, ha tenido una influencia enorme. Increíblemente, muchas veces tienen más influencia personas que su testimonio de vida ha mostrado la completa destrucción que trae su forma de pensamiento que personas que han mostrado todo diferente, lo contrario, porque la vida de este hombre, la vida de Nietzsche fue realmente terrible, terrible. O la obediencia. Nosotros sabemos que tenemos que predicar el evangelio, ¿no es verdad? No necesitamos a veces una campaña o que se nos esté constantemente diciendo, no, sabemos que esa es la voluntad de Dios.
que obedecer a Dios es predicar el evangelio para que todas las almas se salven. Que el que trabaja con nosotros venga a Cristo. Que el que me encuentro cuando voy al médico venga al Señor. Que mi familia venga a Cristo. Traerlos a la iglesia. Sabemos que esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿estamos haciendo algo? ¿O esperamos que esté de acuerdo a lo que nosotros creemos que debe ser correcto para hacerlo? Cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿sabe qué hicieron sus discípulos? Cuando Jesús los llamó, ¿qué hicieron? Le siguieron. Marcos capítulo 1, versículo 16 dice que andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dice, venid en pos de mí y haréis que seas pescadores de hombres. ¿Qué hicieron estos discípulos, Simón y Andrés? Dejando sus redes, le siguieron. Yo creo que si fuese alguno de nosotros que nos llamaba Jesús y dice, ven que te voy a hacer pescador de hombres, ven que de ti voy a ser un discípulo mío que haga una diferencia en este tiempo, en esta sociedad, le diríamos, no, déjame pescar por lo menos, Señor, para tener la provisión de un año, para poder cubrir mis deudas, para poder cubrir todas mis necesidades, y después que tenga la provisión de un año, yo te sigo, Señor. Ninguno que no deja padre, hermanos, familia, por ir en pos de mí, dice Jesús, no es digno de seguirme. Mas todo aquel que deja padre, hermanos y familia por mi causa, no solamente recibirá de este lado del sol, sino que recibirá también una recompensa eterna. Pero ¿sabes qué? Hay que obedecer. Hay que decirle, Señor, si tú me dices que suelte las redes, yo suelto las redes y te sigo. La obediencia. Y estos discípulos fueron quienes llevaron las buenas nuevas del reino a todo el mundo conocido. A todo el mundo conocido de ese tiempo. Llevaron la bendición del Dios a todo lugar y salpicó hasta nuestros días. 2000 años después, la obediencia de aquellos hombres y mujeres ha tenido consecuencia que se va multiplicando generación tras generación en algo que era ilógico en ese tiempo. Tú sabes, esto es interesante que nosotros lo meditemos. Tú sabes que el cristianismo no era popular en ese tiempo, ¿eh? Tú al hacerte cristiano no era que recibías pompas y decías, ay, mira, se hizo. No. Tú ibas en contracultura. Tú ibas en contra de la religión de ese tiempo. Tú eras un subversivo en todos los aspectos. Por eso sufrían persecución. No tenías beneficio por ser cristiano. Por eso este es uno de los tantos, pero uno de los más grandes también, argumentos en contra de aquellos que no creen en que Cristo realmente haya existido o que no creen realmente en lo que sucedió en esos tiempos. ¿Cuál es ese argumento? ¿Cómo es posible que algo que no era para nada popular, que por lo contrario tú perdías todos tus beneficios por ser cristiano, cómo es posible que alcanzó a ser tan rápidamente algo tan que alcanzó a tanta cantidad de personas? Pues justamente porque lo que ocurrió realmente sucedió. Y porque hubieron personas que estuvieron dispuestas a obedecer, así fuesen colgados y quemados, así fuesen decapitados o fuesen aserrados, estuvieron dispuestos a obedecer el llamado de aquel Cristo, de aquel Mesías, y fueron testigos y vieron y oyeron aquello que estaban predicando, de que Cristo se había levantado entre los muertos. Obediencia. Nosotros no podemos darnos cuenta qué impacto va a tener la obediencia que tengamos hoy. Así como esta viuda, ella no tenía ni idea qué impacto iba a tener su obediencia en la situación que estaba viviendo. Muchas veces nosotros sacamos cálculos y decimos, bueno, si yo le doy tanta harina al profeta, me va a quedar una porción para mí y para mi hijo, pero ¿cómo es esto? Y sacamos cálculos, ¿no es cierto? Pero cuando obedecemos a Dios, nosotros no tenemos ni idea de qué impacto eso va a tener en nuestras vidas, en nuestra familia y a nuestras próximas generaciones. Tú hoy tal vez, préstame mucha atención,
Tal vez tú no tienes ningún cristiano comprometido de verdad en tu familia. Y es el primero o la primera que se está levantando. Y la decisión que tú estás tomando y que tomas cada día por seguir a Cristo, tú no tienes ni idea del impacto que va a tener en tu vida, en tu familia, en tu entorno. No tienes ni idea del impacto que va a tener para las generaciones que vienen después de ti. Pero requiere obediencia. Obedecer al Señor. Y por último, la bendición de Dios tiene como propósito bendecir a los demás. Los discípulos del Señor vieron y vivieron de primera mano la obra de Cristo, pero no se la quedaron para sí, sino que esa bendición fue para bendecir a otros. Nosotros vemos que aquí que en la viuda, no únicamente esta harina y este aceite era para ella misma, sino que esta harina y aceite que inicialmente tenía, pero que vendría después, era también para el profeta. ¿Se recuerdan que Dios le dice a Elías, Elías, yo voy a enviarte a la casa de una viuda para que te sustente? Esta viuda perfectamente podría haber dicho, ¿sabes qué, Elías? Todo bien, todo bueno, ya comiste, pero deja que guarde ahora esto que el Señor me ha multiplicado, me ha dado, deja que guarde para poder tener, porque este tiempo de escasez va a continuar. Sin embargo, dice que comió él y ella y su casa muchos días. La bendición de Dios sobre esta viuda y su casa fue también lo que Dios usó para bendecir la vida de su siervo Elías. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Continuó la bendición de Dios sobre la casa de esta viuda y su familia, porque esta viuda fue un instrumento de bendición para su siervo. La harina no escaseó, ni el aceite menguó, disminuyó, mientras el Señor lo había determinado. Cuando el obrar de Dios se detiene en nuestras vidas, cuando vemos que nuestra vida ha quedado tal vez en la monotonía espiritual, tenemos que ponernos a pensar si estamos bendiciendo, si estamos siendo de bendición para los demás con aquello que nosotros hemos sido bendecidos. Tú tal vez dices, bueno, pastor, yo no tengo mucho para bendecir a nadie hoy en día. Yo quiero decirte algo. Tú y yo tenemos más, mucho más que muchas personas. Es más, si tú ya tienes a Cristo comparado con alguien que no tiene a Cristo, tú eres rico espiritualmente. Tú tienes la garantía de que si hoy partes de esta tierra, tu vida no acaba en condenación. Pero a comparación de aquella vida que si no ha escuchado de Cristo y ha rendido su vida a Él, puede tener las riquezas de este mundo, pero si parte en este momento se va a una condenación eterna. Entonces tú sí tienes para bendecir a otros. Tú tienes lo más glorioso si eres hijo de Dios. Tú tienes el Evangelio. Porque sin el Evangelio no hay salvación. Hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual nosotros podemos ser salvos. Un solo nombre, Jesucristo. Si tú dices, yo no tengo nada material con quien bendecir a nadie, ¿sabes qué? Tú más que material tienes para ser un canal de bendición para otros. Pero ¿qué estás haciendo con esa harina? ¿Qué estás haciendo con ese aceite? ¿Te lo guardaste en la alacena? ¿Qué estás haciendo con el aceite y la harina del Evangelio? ¿Lo tienes guardadito y lo has enterrado para que nadie lo toque? ¿O estás diciendo y orando, pidiéndole a Dios, Señor,
te pido por favor, muéstrame. Quiero llevarle a otros de la harina y el aceite de la salvación que tú me has dado. Presta mucha atención a esto, porque si nosotros no tenemos esa incomodidad en nosotros de dar de la harina y el aceite del evangelio a aquellos que no conocen a Cristo, mucho menos lo vamos a hacer con otras cosas. Porque ¿sabes qué? Lo que debe tener más feliz a un cristiano no es la bendición de su prosperidad económica, no es la bendición de su sanidad, no es la bendición de su familia restaurada. Lo que debe de mantener más en gozo y alegría a un cristiano es la bendición de la salvación tan grande que ha recibido. Y Charles Spurgeon dice lo siguiente: queda en duda la salvación de aquel, el cual su deseo más grande no es ver a los otros salvos. Porque ¿quién, habiendo encontrado un tesoro, no hace de todo y vende todo lo que tiene y sus posesiones para comprar el campo en donde ese tesoro está enterrado? Amén. Ser de canal de bendición para otros, mis amados hermanos. Yo debo de preguntarme, con lo que Dios me ha dado hoy, ¿estoy bendiciendo a los demás? Tal vez, ¿sabes qué? Hay quienes no tienen su familia constituida todavía y Dios te ha dado a ti una familia. Tú estás siendo de bendición para otros. Con la harina y el aceite que Dios te ha dado, que tal vez tú dices tan poco, que lo único que espero es consumirlo yo y mi hijo y morirme. Pero con eso tampoco, en tus manos y en mis manos, estás viendo la forma de bendecir a los demás. Porque el Señor nos bendice para ser canales de bendiciones a otros. A Abraham, el Señor le dice: Abraham, porque tú has creído. ¿Se recuerdan? Cuando está en el monte Moriah y va a sacrificar a su hijo y el Señor le detiene y le se provee de un carnero y le dice: detén tu mano. Y le da la promesa y le dice: Abraham, ¿por qué has creído? Y estoy parafraseando: a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te bendeciré, te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Te bendeciré como a ningún otro, pero a través de ti, generación y tras generación, serán benditas todas las familias de la tierra. Estamos siendo un canal de bendición. Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que tenemos la oportunidad de algo, estamos interesados, nos esforzamos realmente para que alguien más venga con nosotros. Para que la bendición que yo disfruto, otro también la pueda disfrutar. Y cerramos con esto. Con el ejemplo de otra mujer, pero en este caso en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan de Dorcas? ¿Sí? Una mujer la cual era modista, ¿verdad? Hacía telas, hacía vestidos. Y en Hechos capítulo 9 se nos dice que ella era de la ciudad de Jope, era una creyente llamada Tabita, la cual significa Dorcas. Y esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Cristo la había alcanzado. Pero en aquellos días esta mujer enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto. Esta ciudad estaba cerca de Lidia, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba Pedro allí, mandaron 2 hombres a decirle: venga Pedro, venga usted a Jope, por favor, sin demora. Y Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas, llorando, rodearon a Pedro. ¿Y sabes qué hacían estas viudas? Le mostraban los vestidos, las túnicas que Dorcas había hecho cuando vivía. Yo me imagino esta escena y es impresionante. Ven entrar a Pedro y le traen aquello que Dorcas, esta mujer, había hecho. Le dicen: mira lo que esta mujer hacía por nosotros. A mí me reparó, me puso una rodillera. Ya no se usa más la rodillera. ¿Se recuerdan? ¿Quién se recuerda la rodillera? Odiaba la rodillera. Mira, a mí me reparó el vestido acá abajo que se me había roto y me lo cosió. Mira, esa mujer
de lo que tenía y de lo que sabía, ella hacía. Y le mostraban. Y Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Y luego orando, mirando a la muerta, le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos a alguien aquí que era canal de bendición con aquello que tenía en su mano. Nosotros nos volvemos tan centrados en nosotros mismos muchas veces que esperamos tener todo lo que a nuestro entender necesitamos y nunca es suficiente para ahí sí ser de bendición, para ahí sí comprometerme con el Señor a servirlo. Y ¿sabes qué? El Señor dice, no, eso está mostrando únicamente algo, que la condición de tu corazón no está preparada para lo mucho. Porque hay momentos en donde lo poco es todo lo que realmente necesitas. Y Dios quiere que ese poco que tú tienes, esas imposibilidades que tú tienes, ese talento el cual tú tal vez no consideras nada, que lo pongas en sus manos. Tal vez lo único que tienes para ponerle a las manos del Señor son problemas. Pero juntos con eso, el Señor te ha dado bendición. El Señor te ha dado dones espirituales, te ha dado talentos. Y tú estás esperando a que tus problemas se resuelvan para ahí sí hacer algo. Mas el Señor te dice, es hoy. Si hoy has escuchado la voz del Señor, si hoy has escuchado la voz de Dios, no es para mañana, es hoy. No endurezcas tu corazón. Estás poniendo lo que tú consideras poco en las manos del Señor, empezando por tu vida. Decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está todo mi ser. Por tantos años la he gobernado a mi forma, a mi manera, he hecho lo que quise, mas hoy te entrego mi vida. Yo quiero que seas tú, Señor, quien la gobierne. Yo quiero que seas tú quien obre. Y ¿sabes qué? Tú vas a ver tu vida prosperar, tú vas a ver tu vida fructificar en gozo, en alegría y en cada área en donde Dios tenga para ti ir creciendo y avanzando. Vas a ver tu vida con la mano del Señor. Y eso, ¿sabes qué? Se va a transportar en esta iglesia. Esta iglesia que tal vez uno piensa humanamente, oh, es insignificante, es pequeña, es todo lo que Dios necesita para hacer algo grande en esta ciudad de Elizabeth y para hacer algo grande en donde Él quiera hacer. Él es un poco lo que necesita, mas necesita de parte nuestra que nosotros le seamos obedientes, que confiemos en Él y que hagamos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cómo estás tratando tú lo poco que Dios ha puesto en tu mano? ¿Cómo los estás tratando? ¿Qué postura estás tú teniendo? Hay quienes tienen en poco su salvación. Tienen en poco su salvación y creen que a los méritos y la obra de Cristo tienen que agregarle sus obras. ¿Por qué? Porque es muy poco el mérito y la obra de Cristo. Yo tengo que agregarle las mías también. Hay quienes creen que los méritos y obra de Cristo solamente es suficiente para el momento en el cual inicialmente Él me salva, pero que después yo con mis obras tengo que mantener la salvación. Si no, no va a ser suficiente. Hay quienes tienen en poco la cruz. ¿Y sabe qué? La cruz no es todo. Cristo es suficiente. A los suyos vino, dice el Señor, mas los suyos no lo recibieron. Lo tuvieron en poco. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y esa es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Y de ahí se desprende todo aquello que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro y pongamos nuestra vida a los pies del Señor.